Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a continuar con la vida de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a ver un tema muy hermoso, titulado El Salvador del Mundo. Una vez que nuestro Señor hubo purificado el templo, obrado milagros en Jerusalén, y dicho a Nicodemo que había venido para morir por aquellos que habían sido mordidos por la serpiente del pecado, salió de Jerusalén, que le había rechazado, y se dirigió a Galilea de los gentiles. La ruta usual entre Judea al sur y Galilea al norte se hacía a través de Perea. Los judíos tomaban esta ruta para evitar atravesar la tierra de los samaritanos, pero nuestro Señor no lo hizo. Había declarado que el templo era para todas las naciones. Él estaba llamado a servir a todos, y así era menester que pasase por Samaria. El Evangelio habla de su muerte y redención como de un deber. Lo que había sucedido en Samaria se refería a su otro deber, para que pudiera ofrecer su vida de un modo vicario por la humanidad. Separando las dos provincias de Judea y Galilea, había una franja de tierra habitada por una raza mixta, medio extranjera, la de los samaritanos. Entre ellos y los judíos existía una antigua enemistad. Los samaritanos eran una raza formada siglos antes, cuando los israelitas fueron llevados en cautividad. Los asirios enviaron a algunos de su propio pueblo para mezclarse con ellos y crearon así una nueva raza. Los primeros colonos de Samaria trajeron la idolatría, pero más adelante se introdujo entre ellos un judaísmo espurio, falso. Los samaritanos aceptaron los 5 libros de Moisés y algunos de los proféticos, pero rechazaron todos los otros libros históricos porque relataban la historia de los aborrecidos judíos. Celebraban su culto en el templo del monte Garizim. Ningún judío pronunciaba nunca la palabra samaritano. Tanto odio sentían hacia ellos. De ahí que cuando el escriba le preguntó quién era el prójimo, usó el Señor un circunloquio. Esta es una manera de expresarse haciendo, pues digamos, un rodeo a las cosas que se pueden decir de una forma directa, más breve. Por otro lado, la palabra más ofensiva que los judíos podían aplicar a una persona era llamarle samaritano, como llamaron una vez a nuestro Señor, el cual no se dio por ofendido. Pero más adelante, en la parábola del buen samaritano, Jesús se representó a sí mismo como cierto samaritano, indicando la humillación y las burlas que amontonaron sobre él al venir a la tierra. Nuestro Señor no evitó el encuentro con aquellas personas. El Hacedor de todos los mundos necesitaba pasar a través de la tierra de una humanidad extranjera, en su camino hacia el trono celestial. Un amor soberano le imponía esta necesidad. Era mediodía y nuestro Señor estaba cansado a causa del camino. Así que se sentó junto al pozo de Jacob, pero con su flaqueza se manifestó su omnisciencia, porque leyó el corazón de una mujer.
Cristo estaba cansado en su trabajo, no de su trabajo. Dos de las mayores conversiones que realizó el Señor en las personas de la mujer sirofenicia y ahora en esta mujer samaritana fueron hechas cuando Él estaba cansado, cuando menos idóneo parecía para las cosas de su Padre, más eficazmente las realizaba. Tenemos el ejemplo de San Pablo, el cual fue llevado desde la obra que realizaba hasta la prisión, pero en ella convirtió a algunos de sus carceleros y escribió sus epístolas. El corazón bien dispuesto crea siempre las propias oportunidades. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Era poco frecuente que una mujer oriental fuera a sacar agua a aquella hora de tanto calor. La razón de esta conducta insólita hay que buscarla un poco más adelante. En un sentido terrenal, nada era más secundario que una mujer yendo a buscar agua al pozo. Y con todo, fue una de aquellas providencias de Dios que contribuyen a descifrar el enigma de un alma. El gran bien que la aguardaba era algo ignorado por ella. Primeramente, no vio más que a un hombre allí sentado. Como escribió muchos años antes Isaías, me dejé hallar de los que no me buscaban. Isaías 65:1. Nuestro Señor encontró a Zaqueo, no Zaqueo al Señor. Pablo también fue encontrado cuando no se hallaba en busca de su Señor. Más adelante, el eterno Galileo destacó el poder de atracción de la divinidad. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Juan 6:44. Mientras llenaba el cántaro, evitaría ya tener que hablar con el desconocido, pues descubrió en su fisonomía los rasgos de los judíos, con quienes los samaritanos no tenían nada en común. Mas para sorpresa suya, el forastero que estaba sentado junto al pozo le dirigió la palabra con esta petición: dame de beber. Cada vez que nuestro Señor deseaba hacer un favor, empezaba siempre por pedir uno. No empezaba con una represión, sino con una demanda. Lo primero que decía era: dame. Debe haber siempre un vaciamiento del humano antes de que lo divino pueda llenar el alma, ya que lo divino se vació a sí mismo para llenar lo humano. El agua, que era lo que acaparaba sus pensamientos de la mujer, llegó a ser el común denominador entre el que estaba sin pecado y una pecadora. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Juan 4:9. En la larga conversación habida entre los dos, hubo un progresivo desarrollo espiritual que culminó finalmente en el conocimiento que ella adquirió de Cristo, el Salvador. El entendimiento imperfecto se burló al principio de él como de un miembro de cierta raza o pueblo. En el primer momento, él era solamente un judío. La respuesta de nuestro Señor daba a entender que en realidad él no era el que recibía, sino el que daba. Ella se había equivocado al pensar que él necesitaba de ella, cuando en realidad era ella
la que necesitaba del Señor. Muchos de nosotros nos equivocamos al pensar que Dios necesita de nuestras oraciones o de que vayamos a misa. Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a Él y Él te habría dado agua viva. Se manifestó a sí mismo bajo la imagen del agua, como un poco más adelante, cuando la gente pide el pan que alimenta, habría de manifestarse bajo la apariencia del pan. Aunque Él hablaba de sí mismo como del don de Dios, la mujer solo veía en Él a un hombre de otra raza, cansado y lleno del polvo del camino. Sus ojos no podían penetrar la forma externa que guardaba la naturaleza divina. Veía al judío, pero no al Hijo de Dios. Veía al hombre cansado, pero no al que es descanso de las almas fatigadas. Veía al hombre sediento, pero no aquel que podía calmar la sed del mundo. El castigo de los que viven demasiado apegados a la carne y al dinero es que jamás llegan a comprender lo espiritual. Viven ciegos espiritualmente hasta que mueren. Pero aumenta su respeto hacia Él en el momento en que añade, no tienes con qué sacarla y el pozo es profundo. ¿De dónde pues tomas esa agua viva? ¿Acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo, del cual bebió él mismo y sus hijos y sus ganados? Ahora la mujer sospechaba, aunque no le era posible entender cabalmente sus palabras, que siendo judío aquel hombre estaba aludiendo a algunas de las tradiciones del pueblo de ella. Pero he aquí que él le contestó que era realmente más grande que Jacob. Todo aquel que beba de esta agua tendrá otra vez sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré, será en él una fuente de agua que brote en vida eterna. Juan 4:13 y siguientes. Tal era su filosofía de la vida. Todas las satisfacciones de los deseos del cuerpo y del alma tienen un defecto, el de que no satisfacen para siempre. Solo sirven para amortiguar la presente necesidad, pero nunca la extinguen. La necesidad subsiste siempre. Las aguas que da el mundo vuelven nuevamente a la tierra, pero el agua que da vida, que es la que da Jesús, es un impulso sobrenatural y empuja hacia arriba, hacia el cielo mismo. Nuestro Señor no intentaba desalojar las aquietadas cisternas del mundo sin ofrecer algo mejor. No condenaba las corrientes terrestres ni las prohibía. Simplemente decía que si ella se limitaba a las fuentes de la felicidad humana, nunca quedaría completamente satisfecha. El hombre nunca será saciado por lo que le ofrece el mundo. Siempre tendrá sed de más y más. Ella no podía comprender la gracia o el poder celestial bajo la analogía del agua para el cuerpo, puesto que desde hacía mucho tiempo saciaba su sed en los senigales de la pasión sensual, el sexo y lo demás. ¿Qué es lo que hoy nos pasa? Por eso nos alejamos de Dios, fracasamos y sufrimos. Sigue diciendo la mujer samaritana, Señor, dame a mí de esta agua para que ya no tenga sed
ni haya de venir hasta aquí a sacarla. Ahora le llamaba Señor. En la mente de aquella mujer había todavía confusión, puesto que imaginaba que la promesa del forastero le eximiría del trabajo de tener que acudir al pozo. Nuestro Señor hablaba de la cima de la comprensión espiritual. La mujer se refería a las profundidades del conocimiento sensible del humano. Las ventanas de su alma estaban tan sucias por efecto del pecado que no podía ver la significación espiritual que se encierra en el universo material. Nuestro Señor, al observar que no entendía la lección espiritual que le estaba dando, le hizo ver por qué no comprendía el significado de sus palabras, porque su vida era inmoral. Apeló a su conciencia con un giro en la conversación algo brusco. Anda, llama a tu marido y ven acá. Trataba de despertar en ella el sentido de la vergüenza y del pecado. Anda, ven, anda y enfréntate con la verdad de tu vida. Ven y recibe las aguas de vida. La mujer le respondió, no tengo marido. Esto era una confesión honrada y verídica, pero no era suficiente aún. Ella había pedido agua de vida, pero todavía no sabía que primero hay que excavar el pozo. Hay que limpiarlo del pecado, o de lo contrario, nunca entrará Dios en nosotros. En lo hondo de su espíritu existía en potencia la posibilidad de que Él le concediera su dádiva, pero las aguas de la gracia no podían correr a causa de las duras rocas del pecado, las numerosas capas de tierra amontonadas por las transgresiones, adulterios y fornicaciones, los malos hábitos, duros e impermeables como arcilla, y los múltiples depósitos de pensamientos carnales. Era necesario extraer todo esto antes que ella pudiera dar con el agua de vida. Había que confesar el pecado antes que fuera posible alcanzar la salvación. Hay que despertar la conciencia. Con habilidad maestra, nuestro Señor le presentaba un cuadro de la vida extraviada que ella estaba llevando y con el efecto de un rápido relámpago imprimía en su conciencia el sentido de la culpa. Le respondió nuestro Señor, bien has dicho, no tengo marido. Estaba ayudando a la mujer a que hiciera una confesión honrada. Un cura de almas poco diestro probablemente la habría censurado rudamente, diciéndole que ocultaba la verdad. Nuestro Señor, en cambio, le dijo, bien has dicho, pero a continuación manifestó que andaba muy mal, como a veces nos pasa a nosotros, porque 5 maridos has tenido. Pregúntate cuántos amores has tenido, y al que ahora tienes no es tu marido. En esto hablaste con la verdad. El hombre con el cual estaba viviendo no era marido suyo. Había caído tan bajo en su infamia y autoestima que no quiso someterse a la sanción legal del matrimonio como hubiera hecho en otros tiempos y como hoy nos sigue pasando. La mujer comprendió que nuestro Señor la sonsacaba. Estaba examinando su moralidad y conducta, dándole a entender que no podía recibir su dádiva debido a la clase de vida que llevaba. Entonces hizo lo que después de ella han hecho millones de personas cada vez que Dios o la religión les exige una reforma en su conducta. Por ejemplo, casarse por la iglesia, confesarse,
o dejar esa vida depravada, esos amoríos, y cambió de tema. Qué triste que en esta vida despreciamos a Dios y a su iglesia y le cortamos la vuelta alejándonos de Él y de ella. Para algún día regresar, pero ya muertos, en un ataúd o en una cajita de cenizas. Que Dios tenga misericordia de nuestros hermanos que no se preparan para morir y los sorprende esta pandemia. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Adorado sea el Santísimo Sacramento del altar, por siempre sea bendito y adorado. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.